En 2 de Timoteo 1:10, hablando del Evangelio, el Evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Sí, porque el apóstol Pablo dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 12, Pablo dice: porque os hago saber el Evangelio predicado por mí, que no es según hombre, porque yo ni de parte de hombre lo recibí, ni me fue enseñado, sino mediante revelación de Jesucristo. Es interesante que el apóstol Pablo predica el Evangelio que el Señor se lo reveló. No lo aprendió de ningún hombre. No lo aprendió ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de Santiago. No, por revelación de Jesucristo. Es un evangelio que el Señor Jesucristo se lo reveló exclusivamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio es mío. El Señor me lo entregó a mí para ser predicado entre los gentiles. Y este es el evangelio. Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 13 y 4. Y de esta manera Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna y de darnos la inmortalidad. En 2 de Timoteo 1:10, hablando del Evangelio y de la gracia del Señor, la gracia es una dádiva, es un don inmerecido. Un don inmerecido. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí te el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mediante un acto de redención, donde Cristo paga un precio, el precio completo en rescate de nuestras almas. Cristo los redime. En Romanos 3, versículo 22 al 23 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate, donde Cristo rescata nuestras almas, pagando un precio completo, sin pedir rebaja, sin dar un pie y después seguir pagando en cuota. No, el precio fue pagado cash, al contado, de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Nos redime el Señor, nos compra Él pagando un precio completo, absoluto, en rescate de nuestras almas, mediante la redención, la compra. Cristo nos compró en la cruz, pagando el precio completo en rescate de nuestras almas. Ya estamos comprados por Cristo. Ya pagó el precio. El precio a pagar para podernos rescatar el alma fue su propia muerte, vida por vida, muerte del alma, alma por alma. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10, hablando de la gracia, o sea, una dádiva, un regalo inmerecido, sin que nosotros tengamos que pagar algo. El pago completo lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que pagar nada, ni un céntimo. Hemos sido rescatados a través del precio completo que pagó Cristo en rescate de nuestras almas. Ahora tenemos que creer, nada más que creer. Hacer obras nuestras, cumplir con requisitos, nada, nunca, ni antes, ni durante, ni después, solamente creer. Creer plenamente convencido en lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para poder cumplir la promesa que nos hizo. La promesa que Cristo nos hizo fue darnos la vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? Cuando en la cruz murió por los pecados de nosotros, en sustitución de nosotros, tomando nuestro lugar, como si nosotros estuviésemos en la cruz, como si Cristo hubiese cometido todos los pecados que nosotros lo vamos a cometer desde que nacemos, vivimos en este mundo y hasta que nos muramos. Así tenía que salvarnos el Señor, pagando el precio completo el Señor en rescate de nuestra alma, porque nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, y la paga del pecado es muerte, de un pecado, uno solo. 2 pecados, peor todavía. 3 pecados más condena. 4, 5, 6, más condena. Pero basta un pecado para que el alma quede condenada, sentenciada a la muerte. Entonces Cristo en la cruz se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros lo cometeremos hasta que nos muramos, para dejarnos exentos de toda condena y darnos la inmortalidad al alma, para que cuando nosotros cometamos pecado en esta vida, no se acostemos con prostitutas, cometamos adulterio, codiciemos, nos emborrachemos, veamos pornografía, nos masturbemos, mintamos, robamos.
nunca más paguemos esos pecados nosotros con la muerte del alma de nosotros. El pecado o los pecados que cometemos nosotros, el pecado que cometemos nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos, todo tipo de pecado fueron sobre Cristo imputados a Él. Y Él fue condenado a la muerte del alma en vez de nuestras almas, en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte por los pecados que nosotros cometeremos hasta que el cuerpo físico se muera. Nos dio la absoluta inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya lo hizo el Señor, ya nos salvó del infierno, el juicio y el lago de fuego. Ya lo hizo, ya nos salvó.